Buenos días, a tus órdenes. A tus órdenes. ¿Cómo va el PAN en las 40 horas? ¿Hay posibilidad de alguna modificación real? Bueno, nosotros, el sentido de nuestro voto lo hemos manifestado tanto en las comisiones unidas de puntos constitucionales y del trabajo, como en el Senado de la República. El PAN va a favor porque representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas, en el derecho del reconocimiento de las y los trabajadores. Sin embargo, también hemos advertido que a pesar de que se trate de un avance, la mayoría no ha sido lo suficientemente honesta con la gente durante estos 2 o 3 años que lleva el debate, porque hace algunos meses todavía se hablaba de 2 días de descanso, cosa que no sucede en esta reforma. Nosotros consideramos que sí es posible hacerlo, además generando un plan de apoyo a las MIPYMES, que tampoco se considera, y creemos que ese es el estado ideal. Creemos, sí, como las empresas grandes tienen la capacidad de solventar y sostener esta reforma, quizá en lo inmediato en muchos sectores, también es cierto que debemos de tener un plan sumamente completo para apoyar a los micro y pequeños empresarios, a las medianas empresas también, y esto haría mucho más sensible esta reforma constitucional, porque también tenemos que cuidar la fuente del empleo de calidad de las y los mexicanos. Por lo tanto, creemos que eso es lo oportuno. Miren, en esta reforma, el gobierno, como en otras, pretende literalmente, como se diría coloquialmente, pues que la iniciativa privada se la trae toda. Pues es que el gobierno también tiene que apechugar, el gobierno tiene que hacer un plan para que no se pierda ningún empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y voy más allá. Si queremos hablar del derecho de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, no se vale solo pedirle a la iniciativa privada. Qué bueno que se esté creando este derecho, pero ¿qué va a dar el gobierno para que los trabajadores estén mejor? Nosotros hoy vamos a insistir en que el derecho al aguinaldo se reconozca en la Constitución y se reconozca que es un derecho sin impuestos. El gobierno también tiene que poner de su parte para aliviar la crisis que viven millones de familias en este país. Vamos por un aguinaldo constitucional y vamos por un aguinaldo libre de impuestos. ¿Cuántas reservas tienen inscritas? No hemos inscrito las reservas porque no ha iniciado el debate. ¿Y a qué hora calculan? ¿Perdón? ¿A qué hora calculan que termine el mismo debate? Francamente, Mau, me gustaría darte una opinión sobre horarios, pero para eso tendría que conocer cuántas reservas registró cada grupo parlamentario. No existe en este momento ese registro, porque no ha iniciado el debate, pero yo estimo que sí nos va a llevar a la noche. La estimación del PAN en cuanto a la reforma electoral, la presidenta ha anunciado que no llegan a un acuerdo con PT y Verde. No veo que de aquí a mañana las posturas cambien. ¿Habrá o no reforma electoral? Mira, la verdad, Maru, yo creo que eso más bien lo tendrán que contestar los coordinadores de esos grupos parlamentarios. Sin embargo, yo hago dos señalamientos precisos. Primero, que se hablan de mesas de diálogo y que hasta el momento ninguna fuerza política distinta al oficialismo conoce o ha formado parte de los mismos. Como lo dije hace algunos meses, cuando la secretaria de Gobernación se comprometió a que no habría iniciativa sin hablar con todas las fuerzas políticas, faltó a su palabra y eso se hace patente nuevamente en este momento. Segundo, yo decidí hace algunas semanas, y a muchos de ustedes les extrañó, no participar de esa especulación. Y yo les decía que yo le tenía muy poca fe a los pronósticos de la fracasada comisión para dicha reforma, porque desde la cerrazón empezaron a hablar de imposiciones, pero pues terminaron en el soliloquio de Pablo Gómez, que pues ya trajo a la nación hasta este momento. Primero dijeron que presentarían la reforma
en septiembre, luego en octubre, luego en noviembre, luego en diciembre, luego en enero, luego el primer día de febrero, luego el 15 de febrero, luego que ayer, luego que mañana. Discúlpame si en este momento mejor no doy mi opinión. La paz en el país, después de la captura del domingo, dice el Gabinete de Seguridad que todo está tranquilo y la gente en Guadalajara tiene miedo. Primero, nosotros reconocemos la actuación de las Fuerzas Armadas de este país, que han demostrado valentía, disciplina, que han demostrado ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta. Segundo, nos solidarizamos con las familias de aquellos elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en esta intervención, en este operativo. A todos ellos nuestra solidaridad y nuestra gratitud por lo que sus familias han hecho y han entregado por este país. Nadie puede escatimar en el reconocimiento a la valentía de aquellos elementos y en las condolencias y solidaridad para esas familias. Dicho esto con toda esa claridad, también es prudente señalar, lo dijimos desde el primer momento, no escatimamos en reconocer la intervención en el operativo, pero también creemos que hizo falta prevención en muchos puntos del país, incluyendo al propio estado de Jalisco. Nosotros creemos que la pacificación del país y la tranquilidad de las familias pasa por tener información oportuna. Lo que no se vale es negar la realidad, decirle a las familias que todo está tranquilo y mientras las carreteras han tenido decenas de vehículos y tráilers pues, incinerados que permanecen ahí, y existen de momentos intermitencias en toma de las carreteras, creemos que lo responsable es informar a la población de manera oportuna. Pues a ver, nosotros no creemos que las cosas se solucionan de un día para otro, al contrario, nosotros fuimos los primeros en decir que capturar, abatir, neutralizar a una cabeza de un cártel, pues no lo soluciona todo, pues es que eso es lo realista. Por eso nosotros insistimos en nuestro llamado a tener estrategia completa para poder enfrentar esta situación desde la raíz. Y que quede claro, no solo me refiero a los delincuentes que andan armados aterrorizando a la ciudadanía, me refiero también a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, que han facilitado el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles. A esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados también tienen que tener todo el peso del Estado y por eso vamos a insistir, como lo dijimos desde hace más de un año, en que es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales. Diputado, buen día. Diputado. Pues como que ahí son una simbiosis que se tiene, ¿no? Entre autoridades y el crimen organizado en todos sus niveles, porque, por ejemplo, el caso más reciente, lo de Tequila. Sí, claro. Sin el consentimiento de la autoridad, y que él mismo podría ser el líder de este grupo criminal que se dedicaba a la extorsión a empresas y a comerciantes. Ahí, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace la autoridad cuando son juez y parte? No, pues es que más bien no es cómo le hace la autoridad, pues ya sabemos que esas autoridades son precisamente infiltrados del crimen organizado.
o por lo menos cómplices, o por lo menos empleados, o por lo menos facilitadores, pues es que no hemos dejado de insistir que es imposible que un cártel de este tamaño o extorsiones como las que suceden en diversos estados del país sucedan sin por lo menos estas personas dentro de las estructuras gubernamentales. Mira, y ojo que no estoy haciendo en este momento un señalamiento a un partido político, sino a la importancia de que el Estado mexicano asuma como responsabilidad propia combatir a esas estructuras criminales. Veamos lo que ha pasado en Tabasco, en Baja California, en Tamaulipas, en Sinaloa. Pues es que cada vez es más evidente que es una situación real, tangible, evidente, y que solo se pretende mirar hacia otro lado. Por eso celebramos que se dé un golpe al crimen organizado, pero de poco va a servir si no hay una estrategia completa que por un lado combata esas estructuras visibles del crimen y por otro las invisibles que están dentro de las estructuras gubernamentales. Algo que pareciera que no tiene ninguna relación. Se pospuso nuevamente la llegada de la iniciativa de la presidenta. Sí, ya lo comentamos ahorita. Sí, pero yo voy sí. En esta se dice que una parte importante va a ser, pues, evitar que el dinero del crimen organizado siga llegando, no que llegue porque ya está. Entonces, si en esta reforma no se pone estrictamente lo que tiene que suceder para que no se financien las campañas, para que no se pongan gobiernos, pues vamos a seguir viendo lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Y esto tiene relación también porque hace unos días se difundió cómo Adán Augusto recibió 10 millones de pesos del Fondo de la Vivienda, que es para trabajadores. Entonces, aquí, ¿cuál es el sentido, cuál es el mensaje que tiene que haber para que precisamente esto ya no siga? Fuimos los primeros en poner el tema sobre la mesa y hasta el momento no ha tenido eco en la mayoría. Nosotros hemos establecido líneas de acción legales en 3 sentidos particulares. Primero, la sanción a la narcopolítica, de la que hablé hace un momento. Segundo, nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado. No puede seguir existiendo el incentivo perverso a asociarse con estructuras criminales y que no exista consecuencia. Tercero, somos el único partido político que en voz de su presidente nacional, nuestro presidente Jorge Romero, ha lanzado incluso el reto al gobierno y al partido de la mayoría que exista cancelación del registro del partido político que se financie de estructuras criminales, ya sea de las derivadas de la extorsión, del narcotráfico o del huachicol fiscal que le ha costado a este país más de 600,000 millones de pesos documentados y que es impensable que por lo menos una buena parte de ese dinero no haya acabado en campañas políticas. Por eso insistimos en que la única reforma electoral útil es la que es útil para la gente, para la sociedad, la que la hace más libre y que le permite tener elecciones más seguras. No vamos a dejar de insistir en ese tema. Y finalmente, este operativo que vimos el domingo, ¿cómo habría que hacerse? ¿Quiénes tendrían que participar más? Pues para que el crimen organizado no vaya 2 pasos más adelante que el gobierno. Por ejemplo, después de que se supo de la detención de El Mencho, pues vimos cómo en 20 estados de la República Mexicana pues se dieron estos operativos de bloqueos, incendios, y el gobierno se quedó prácticamente pasmado, pues porque no sabía qué reacción tomar. ¿Qué hay que hacer aquí para que se vaya adelante de estas decisiones que toman los cárteles de la droga? Primero, quiero manifestar que ese es justamente un tema que amerita un debate público, un debate transparente y que se fije posturas. El diputado Federico Dorin, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, hizo la propuesta formal a la Junta de Coordinación para que el día de hoy se abriera agenda política para discutir este tema sin ambigüedades, de frente, fijando posturas, cosa que la mayoría negó. Segundo, nosotros
lo voy a decir con pocas palabras para no caer en la posibilidad de interpretación, lo repito, reconocemos la actuación de las Fuerzas Armadas y su valentía en el operativo para enfrentar al líder criminal más peligroso. Segundo, creemos que se debieron de haber tomado prevenciones en distintos puntos del país para evitar el terror entre la sociedad y garantizar la tranquilidad de las familias. Tercero, creemos que ha hecho falta desde el primer momento hasta ahora información oportuna de parte del gobierno. No basta con decir que todo está bien. A ver, no somos ingenuos. Cuando se combate a un grupo criminal puede haber consecuencias, puede haber coletazos, y es indispensable que el gobierno actúe con toda su capacidad, que no ceda a las presiones del crimen organizado, pero que mantenga informada a la sociedad de manera oportuna. No se puede decirle a la gente que todas las carreteras del país están bien cuando estamos viendo los reportes todas las horas desde ese momento de bloqueos, quemas de vehículos, es decir, actos que buscan aterrorizar a la ciudadanía y que el gobierno pretenda mirar hacia otro lado. Reconocemos la actuación, creemos que se pudo haber hecho más en los otros estados para prevenir este tipo de actuaciones que eran previsibles, y creemos que el gobierno debe de actuar con mayor transparencia en la información que ofrece a la población civil. Muchas gracias a todas y a todos.